cerca de la localidad de Nag Hammadi, a unos 100 kilómetros de Luxor, en el Alto Egipto, en diciembre de 1945, 12 códices de papiro encuadernados en piel y los restos de un 13º cuidadosamente guardados en una jarra de cerámica sellada y escondidos en unas grutas próximas fueron encontradas casualmente por un campesino llamado Mohammed Ali al-Zaman. Estos fueron escritos en copto o egipcio antiguo entre los siglos 3 y 4 después de Cristo. El hallazgo de los escritos de Nag Hammadi en 1945 constituye, junto con los manuscritos de Qumran, el más grande descubrimiento de textos antiguos de la edad contemporánea. Dichos códices se encuentran en la actualidad en el Museo Copto del Cairo, Egipto. ¿Pueden estos textos contener información sobre la creación humana desde otro punto de vista? Buenas y bienvenidos a un video más. Mi nombre es Roberto Araya y yo seré su guía por este mundo insólito. En esta primera serie, titulada Génesis, la verdad alterna, nos enfocaremos en estos manuscritos de Nag Hammadi, específicamente en uno que habla en su mayoría sobre la creación humana desde el punto de vista gnóstico. Para los que no están muy familiarizados con lo que es la palabra gnóstico, entraremos en tema primero entendiendo qué son los gnósticos, qué creían o qué creen, y ahí vamos a ir entrando poco a poco en este tema. Entonces empecemos por saber quiénes eran o quiénes son los gnósticos. El gnosticismo es una de las religiones y filosofías más controversiales y perseguidas especialmente por la Iglesia Católica Cristiana. Para lograr entender qué o quiénes son los gnósticos, debemos entender primeramente qué creen, lo que nos lleva, en primer lugar, a saber qué es la palabra gnosis, gnosticismo, palabra griega cuyo significado es conocimiento. El conocimiento al cual nos referimos es un conocimiento profundo, más allá del conocimiento racional. Para entender un poco mejor este concepto, haremos uso de la alegoría de la caverna propuesta hace unos 2500 años por el filósofo griego Platón, el cual lo utilizaba para expresar su conocimiento en torno a la realidad, ya que él creía que la realidad que percibimos no es en sí misma la realidad, sino sombras de esta, algo así como la teoría de la Matrix, lo cual tocaremos en otro video. Bueno, esta alegoría o historia hace énfasis en una caverna, en la cual se encuentran unos prisioneros atados, los cuales solo lograban ver, gracias a una hoguera situada al centro de la caverna, las sombras del exterior que se proyectaban al fondo de la caverna, ya que era el único lado hacia donde lograban ver. Un día, uno de los prisioneros logra escapar y ver el exterior. Al volver a la caverna para decirle a los demás cómo es en realidad el exterior, lo tomaron como loco, ya que no expresaba lo que ellos conocían como el exterior. Platón lo que expresa es que somos esos prisioneros, que no apreciamos esa realidad trascendental, más allá de los sentidos, lo que a mi parecer en el cristianismo llamaríamos el discernimiento o el conocimiento espiritual. Tal vez te preguntes, entonces la religión gnóstica ¿cree en Dios? Bueno, esto es algo complejo de explicar y aquí empezamos a profundizar cada vez más en el tema que nos compete. Así que de manera resumida y preparándonos para lo que viene, vamos a entenderlo así. En el principio estaba la fuente, el Padre, el Uno, el Dios creador, el Dios supremo, del cual emanan eones, los cuales fueron conformando los reinos espirituales superiores, a lo que conoceríamos en el cristianismo moderno como los ángeles. A como estos eones se alejan de la fuente primordial, van entrando en reinos cada vez más caóticos. Uno de ellos fue Sofía, la sabiduría, la cual se alejó hasta verse perdida y no encontrar retorno, y de ella se separó o se derivó una serie de dios menor llamado Demiurgo, lo que en griego sería el artesano. Esta entidad no reconoce que existe un dios supremo y se denomina a sí mismo Dios, y por medio de las emanaciones de la fuente original
crea el mundo material, entre ellos al ser humano. Este nos acerca más al tema principal, ya que él trabaja con sus seres menores, llamados arcontes o los controladores. Pero no vamos a adelantarnos al tema. Según los gnósticos, el ser humano vive atrapado en el cuerpo físico, como en una cárcel, por lo cual el objetivo principal es la conexión con la fuente original, con el Dios creador, lo cual puede ser por el estado de gnosis, con el conocimiento de este mundo más allá del físico. Por ello, envía sus mensajeros para ayudar a la humanidad a alcanzar este estado de conocimiento y lograr volver a ser parte de la fuente original. Entre sus creencias, los gnósticos creían o creen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios falso y que Jesucristo fue uno de los seres de luz más importantes o el más importante enviado para guiarnos por este camino hacia la fuente primordial, al uno, al Creador. Es por esto que los gnósticos son llamados cristianos, ya que veían a Cristo como Salvador, teniendo claro que era un guía, que Él no salvaba a nadie, solo daba el conocimiento para llegar a hacerlo, ya que la salvación es algo personal, algo así como el libre albedrío. Los gnósticos también creían en la reencarnación, ya que si al morir tu cuerpo físico no conseguía esa unión con la fuente, habitabas un nuevo cuerpo hasta conseguirlo. Esto es una de las razones por la cual no van muy de la mano con el cristianismo moderno. Cabe resaltar que el gnosticismo fue visto, y lo sigue siendo, como hereje, lo cual no tiene mucho sentido al ser una religión formada al mismo tiempo que el cristianismo, y no había en esos tiempos una religión consagrada. Pero, ¿tú qué opinas? Bueno, sobre los gnósticos, por estos videos, para poder lograr hacer estos videos me tocó aprender y leer mucho. La verdad, la historia de los gnósticos, su ideología, bueno, su historia en general, es una historia bastante interesante de aprender. Por su parte, digamos, lo que es lo de la alegoría de Platón, eso fue algo que me dejó muchas cosas que pensar, ya que si lo vemos desde un punto de vista, realmente el ser humano hoy en día no ve realmente el mundo como es en realidad. A mí me ha tocado en lo personal, yo he venido tal vez en un bus y básicamente todas las filas del bus, ver a todo el mundo aquí con el celular. O sea, la gente está tan metida en las cosas ahorita electrónicas, entre celulares, entre lo que son redes sociales, la misma televisión y por qué no hasta los mismos trabajos, que descuidan lo que es ver qué pasa a su alrededor. O sea, nosotros hoy en día siento que la mayoría de las personas no aprecian lo que hay a su alrededor, no aprecian a sus propios familiares, no aprecian su familia. En mi casa, en lo personal, yo he visto tal vez a mi mamá y mi papá sentados en la misma mesa y cada uno con su celular. No hay conversación. Hoy en día los amigos se juntan y todos con su celular, no se disfruta. No vivimos en un mundo donde nos demos cuenta exactamente qué es lo que estamos viviendo. No tenemos conocimiento de lo que pasa a nuestro alrededor. Esa es la palabra, no tenemos el conocimiento de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y eso hablando simplemente en un ámbito natural, terrestre. Ahora menos nos damos cuenta lo que pasa en un ámbito espiritual. No percibimos, esa es la palabra, no percibimos la realidad. Los gnósticos sí son una religión cristiana, ya que ellos también creían en Jesucristo, también lo veían como un salvador, pero no a la misma manera que tal vez lo ve la iglesia ortodoxa, la iglesia cristiana, ya que la iglesia cristiana cree en Jesucristo como Dios, como que es Dios mismo y vino a morir por nosotros, vino a morir por nuestros pecados para liberarnos de ellos, para darnos una absolución sobre esos pecados. Los gnósticos veían más bien a Jesucristo como un ser de luz, un ser perteneciente a la misma fuente, enviado por el Dios universal, enviado por ese uno, por ese Dios creador, enviado simplemente
para darnos luz, para ser nuestro guía. Como, bueno, ya lo vimos antes, los gnósticos no creían en Jesucristo como un salvador en el aspecto que Él vino a morir para salvarnos, ya que la salvación es algo personal. Y eso yo creo que hasta la misma iglesia hoy en día lo cree así, cree que la salvación es algo personal. Yo no te puedo salvar a ti, ni tú puedes salvar a tu papá, no puedes salvar a tu mamá, no puedes salvar a nadie, simplemente te salvas tú. Puedes hablarle a otra persona sobre lo que es la religión y ayudar a ese despertar a la religión, pero en realidad no puedes salvar a nadie. Ok, la iglesia católica o la iglesia romana o la iglesia cristiana, en ese momento, para no poner o no encerrar un solo criterio, esa iglesia también tenía ese mismo criterio en ese entonces. Fue en el año 313 cuando el emperador Constantino llama al concilio de Nicea, concilio que se realiza entre el 20 de mayo y el 19 de junio del año 325. En el concilio de Nicea, déjenme ver que ya se me perdieron las notas. Ok, en el concilio de Nicea, Alejandro y su discípulo, ambos de Alejandría, pensaban que Jesucristo era un ser que tenía doble naturaleza. Era 50% humano y 50% Dios. Al ser así, por sí mismo Él no podía ser Dios. Era un 50% Dios. Y por su parte, Arrio y Eugenio de Nicomedia, ellos pensaban que Jesucristo había sido la primera creación de Dios, pero había sido creado. Al él ser creado, ellos decían que no podía ser Jesucristo, no podía ser Dios. En este concilio es donde se toma la decisión de que sí, de que Jesucristo iba a ser llamado Dios, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Lo que sí es importante resaltar o rescatar es que todos, tanto los cristianos en ese momento como los gnósticos, siempre vieron a Jesucristo como un ser de luz, un ser espiritual, un ser sabio, una persona que vino a salvarnos de una u otra manera, nos vino a salvar, nos vino a enseñar un camino o nos vino a guiar por ese camino para poder llegar al Padre. En el caso normal, el Padre para volver a Dios, y en el caso gnóstico para conectar con esa fuente, para escapar de esta cárcel que según ellos es este cuerpo. Ahora, algo importante tocar es sobre Sofía, este ser que sale de la fuente, lo que es Sofía, la sabiduría. Lo que en ámbitos normales nosotros sabemos que la sabiduría es una cualidad, pero en ámbitos religiosos la sabiduría es una divinidad, aunque en cierto modo Sofía no era una divinidad, ya que la parte de la sabiduría en los griegos se le atribuía más a la diosa Atenea. Ahora, esta parte sí me parece interesante, que dice: en Turquía, más exactamente en Estambul, entre los años 532 y 537, se construyó una basílica. Esta basílica fue nombrada Hagia o Hagia Sofía, también llamada Sacta Sofía, lo cual dice la transcripción fonética de la palabra griega sabiduría, su nombre completo en griego sería Iglesia de la Santa Sabiduría de Dios. Esta iglesia todavía hoy existe y dice que esto fue utilizado en el año 534 a 1204 como una basílica, siendo la catedral ortodoxa griega. Después pasó a ser una catedral católica de 1204 a 1261. Luego volvió a la ortodoxa griega hasta el año 1453, cuando pasó a ser una mezquita imperial, y desde 1935 y hasta la actualidad es un museo y es patrimonio de la humanidad.
Sofía, en el libro de los 70, que es la Biblia hebrea, dice que cuando se traduce al griego, hace su aparición Sofía personalizada. O sea, ellos sí la tienen personificada en la Biblia griega, siendo Sofía un ser que existió en Dios antes de la creación, y a través de este ser es que se forman todas las cosas, o sea, todo el mundo. Esto lo dice la Biblia hebrea. También se presenta a Sofía como el aliento de Dios o el espíritu de Dios mismo. O sea, Sofía es Dios mismo, y es un honor a un Dios múltiple, ya que este Dios no es ni Dios hombre ni es Dios mujer tampoco. Algo así, bueno, aquí nos dice que Sofía habla de Dios, algo así como el Espíritu Santo. Sería como el Espíritu Santo de la iglesia actual. Esto fue un pequeño resumen que hice, ya lo agarré muy tarde, ya después de que ya había listado todo el tema de conversación. Entonces lo dejé ahí como por encimita. El concepto de Sofía se derivó también de fuentes egipcias y judías. Perdón, de fuentes judías, que era la religión de hecho que seguía Jesucristo, ¿verdad? Sin embargo, fueron los gnósticos quienes tomaron más en serio el concepto de Sofía, viéndola de manera compleja a ella como un ser divino y auténtico. También dice que Sofía también estuvo presente en los primeros tiempos del cristianismo. Por aquello, pues si alguna persona dice, ay no, pero es que en la iglesia católica cristiana nunca he escuchado yo nada de Sofía ni nada, sepan que Sofía también existió en la iglesia romana, en la iglesia ortodoxa romana. También existió, también se le alababa, se le rendía culto, pero esta con el tiempo fue siendo eliminada, primeramente porque los gnósticos ya eran considerados herejes, y los gnósticos eran los más fervientes seguidores de Sofía, y segundo porque no querían que la gente pensara que estaban siguiendo una diosa pagana o la confundieran con una diosa pagana. Entonces lo que era la Santa Sabiduría o Sofía se fue extrayendo de lo que era la iglesia católica o iglesia cristiana ortodoxa, y se le fue dando más importancia a la Virgen María. Pero bueno, hasta aquí vamos a llegar el tema de hoy. Espero que les esté gustando el tema. La verdad es que ha sido mucho tiempo de investigación. No quiero traerles un video hablando simplemente por hablar. Es algo que se sabe desde hace mucho tiempo, todo lo que es la parte de los gnósticos y todo esto. Y es algo que ustedes mismos, si tienen el tiempo, pueden investigar, pueden averiguar, pueden leer. Hay libros, hay todo una biblioteca que habla sobre la vida de los gnósticos, sobre la creación de la iglesia y cómo se fue formando y cuál era la guerra que había entre gnósticos y cristianos en ese momento. Espero que el video les esté gustando. Esperen ya la segunda parte, pronto viene. Y si les gusta el video, espero que le den like, que se suscriban y denle la campanita para que estén atentos al siguiente video. Por mi parte me despido y nos vemos pronto en otro video más por este mundo insólito.